Quiero saludarlos nuevamente a todos y a todas que están escuchando hoy por medio de internet esta prédica. Quiero pedirles el favor para aquellos que acaban de llegar que cualquier pregunta que tengan sobre este tema, por favor lo dejamos para el estudio bíblico. Cualquier duda que tengan la escriban en los WhatsApp preguntándonos a nosotros los pastores, al pastor Luis Alberto, al pastor Mauricio, al pastor Germán y a su servidor, el pastor Luis Eduardo, que con mucho gusto estaremos comunicando y a más tardar en el estudio bíblico para que podamos resolver todas estas dudas. Les pido por que permanezcan con el micrófono apagado y lo mismo las cámaras, pido por favor que también las cámaras apagarla para no distraernos tanto en la prédica. En el estudio la podemos usar para interactuar. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Una interpretación errada de algún pasaje de la Escritura, de la Sagrada Escritura, puede conducirnos a todos nosotros a confundirnos y dejarnos sin entender y obedecer lo que el Señor Jesús nos dice y nos manda. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de todo el proceso humano, y es que desde que la palabra del Señor la inspiró y la puso en nuestras manos como esa guía para llegar a Él, personas han manipulado, han tergiversado el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de las traducciones que pasan de un idioma a otro. Se van perdiendo palabras, se van perdiendo cosas que estaban literalmente escritas y que ya por medio de la tradición y por medio de las traducciones malas y por el engaño del enemigo, muchas personas tienen doctrinas y andan caminando por doctrinas cerradas, de las cuales, sin darse cuenta, se están separando cada día más del Señor Jesús. Por esa razón, quiero tocar este tema, que ya habíamos hablado un poco sobre eso, pero resulta que en medio de toda esta situación del encierro y la cuarentena y todas estas cosas, muchas personas empiezan a mandarse mensajes entre comillas cristianos, y mensajes de esperanza y de muchas cosas para animarse unos con otros, pero están llegando una cantidad de mensajes tergiversados y mensajes que no son cristianos. Entonces me he encontrado con muchos mensajes de amigos que hace rato no frecuento, amigas, que a veces en esta época, yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, han aparecido amigos de colegio, del pasado, una cantidad de gente que han ido entrando otra vez. Hola, ¿cómo estás? Y empiezan a enviar mensajes como yo ato, yo desato, yo anulo, yo decreto prosperidad, porque como ahorita no hay trabajo, entonces empiezan a decretar prosperidad, a decretar cosas que el Señor no mandó. Y todo lo basan por dos citas que hay en las Sagradas Escrituras, una de las cuales a Pedro le ponen un llavero, una cantidad de llaves como si fuese el celador del cielo, o sea, una cantidad de llaveros, porque se han inventado que Pedro tiene las llaves del cielo. Eso es lo que la iglesia tradicional ha enseñado. Y en el otro pasaje que está en Mateo 18:18 también han manipulado esta cita a tal punto que se han inventado hasta una guerra espiritual con eso. Entonces en las iglesias mal llamadas cristianas evangélicas empiezan a hacer guerra espiritual en sus iglesias. Vamos a hacer guerra espiritual, y empieza la gritería: yo ato a Satanás, yo desato. Mire, anúlele el trago a su marido. Vaya, cuando él duerma, usted le pone la mano y diga: anulo,
espíritu de borrachera. El Señor no nos mandó a atar demonios a nadie. A nadie mandó a atar demonios, pero con ese cuento tienen engañada a mucha gente en las congregaciones. ¿Qué consiguen con esto? Hacen que hagan como una parte emotiva, como una parte en la cual los llevan a un éxtasis colectivo, a emociones colectivas, y en ese mismo instante es donde mandan la mano a sacarles el dinero, porque usted ya lo tienen en un punto de éxtasis en la iglesia con toda esta palabrería demoníaca, que no es sino más palabras demoníacas, porque eso no está en las escrituras. No existe en las escrituras todo ese vocabulario que están usando. Miremos la escritura, qué es lo que yo quiero decirles. El título para hoy es: todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Con esa palabra ya empiezan a hacer guerra espiritual y empiezan a amarrar, a desamarrar, como hablábamos con los predicadores, también algunos predicadores acá en la congregación les hemos dicho, amarran el diablo y el sábado siguiente vuelve y se les suelta, o en el servicio siguiente tienen que volverlo a amarrar porque se les desamarró. Eso es un engaño, mi hermana y mi hermano. Miremos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo 18, vamos a leerlo. De ahí sacaron todo este dogma, toda esta enseñanza, toda esta doctrina, muchas iglesias, pero son miles de iglesias manejando esta doctrina, que no es la doctrina de los discípulos de Jesús, que no es una doctrina de las Sagradas Escrituras. Son doctrinas de hombres que los están engañando. Por eso les decía a un comienzo que una mala interpretación, una interpretación errada de un pasaje de las Sagradas Escrituras nos puede llevar a confundirnos y nos puede dejar sin entender y obedecer la palabra del Señor Jesús. Y eso es peligroso. Eso nos lleva a eso, a no obedecer, a hacer lo que el Señor, hacer las cosas contrarias a lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Miremos entonces Mateo 18. Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De ahí dejaron esa cita, y con esa cita crearon una cantidad de mentiras, sin mirar ese mismo capítulo, todo el capítulo 18, y si es necesario tenemos que mirar el capítulo 17, el capítulo 19, para poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar y nos quiere hoy enseñar con eso. El otro pasaje que están tergiversando bastante es el pasaje que está en el mismo Mateo 16, 13, 19. Mateo 16. Vamos a leerlo desde el 13 para que podamos entender, ¿sí? Es que mi pedazo de Biblia está roto ahí. Mateo 16, capítulo 16, versículos 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, aquí viene esta parte que es la que han manipulado, y obviamente también cuando dijeron que Pedro es la roca y que por eso de allí se fundó, que todos los papas provienen de ahí porque Pedro es la roca, pero eso es un tema que vamos a explicar otro día en otra prédica o en un estudio. Yo quiero que nos centremos en el engaño de atar y desatar. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, 19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como podemos ver, ya inmediatamente en esta cita, ya se creó alrededor de este tema una doctrina, una enseñanza que nos han hecho creer, y hasta de niños nos hacían ver a un apóstol Pedro viejito, canoso, y alrededor un llavero. Yo alcancé a colorear en mi clase de religión un personaje de esos, porque eso era lo que nos habían enseñado y nos habían enfocado desde muy pequeños, de que a él le entregaron las llaves del cielo. Pero ¿qué es lo que estaba el Señor hablando con base en eso? Él estaba hablando de una manera totalmente espiritual. ¿Qué hace una llave? Una llave abre o cierra algo, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho con la traducción de esas palabras de atar y desatar. Vamos a mirar qué dice, por ejemplo, el griego. Si ustedes quieren apuntar, están apuntando allá en sus casas. Atar viene del griego deo, D-E-O, con tilde en la E, deo. ¿Qué significa en el griego deo? Al español significa encadenar, o sea, la palabra atar significa encadenar, ligar, prender preso, sujetar. Eso es lo que significa atar en el griego. Y la palabra desatar en el griego se escribe luo, L-U-O, con tilde en la U, luo. ¿Qué significa aflojar, soltar, libre, soltar las cadenas, desatar, deshacer, quitar? Entonces, como podemos ver, nosotros podemos ir a las Escrituras, y este griego está en muchas citas bíblicas que va a representar lo mismo, nombrando cada una de estas palabras, este significado: encadenar, ligar, prender, preso, sujetar, aflojar, soltar. Todas estas palabras están inmersas en toda la Escritura, traídas del griego al español. Entonces, lo primero que dice el Señor es: te daré las llaves. Esa palabra es una palabra clave para que nosotros tengamos en cuenta. Pensemos que nuestro Señor Jesucristo siempre nos habló de una manera espiritual. Las Sagradas Escrituras siempre nos habla por medio de símiles o comparaciones. El Señor siempre en las Sagradas Escrituras se manejan muchas signos literarios, figuras literarias, como por ejemplo el símil o comparación, como la metáfora, una cantidad de cosas que se manejan a nivel espiritual también. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, decía: yo soy el pan de vida, el que coma de mí jamás tendrá hambre, no podemos entonces literalmente convertir a nuestro Señor en un pan físico que podamos morder y comer. Está hablando de una manera espiritual, está hablando de que debemos alimentarnos de su palabra para que tengamos vida eterna. Él no está hablando de que Él es un pan. Cuando le decía a la samaritana, que le dijo: si tú bebieres del agua que yo te daré, jamás tendrías sed, yo soy el agua que da vida.
Entonces, ¿cómo hace usted para tomarse al Señor Jesús? Ve, nos damos cuenta cómo nos engañan por medio de palabras inventadas por hombres, sacando toda palabra del texto para formar un pretexto. Y en este caso, cuando dice te daré las llaves, esa llave que está hablando es la predicación. Por medio de esa predicación que está dando Pedro, mucha gente va a quedar atada o desatada. Voy a explicarlo de una manera más fácil. Cuando el apóstol Pedro usa esta cita de que a él se le dan las llaves, está permitiendo abrir y cerrar el mensaje de salvación a las personas. Entonces, esta predicación, si llega una persona, si arrepiente de sus pecados, va a quedar desatada ante el Señor Jesús para entrar al reino de los cielos. Pero si esta persona no escucha el mensaje de salvación, no se arrepiente, sigue en su pecado, va a quedar atada. ¿Por qué? Porque el Señor no le va a permitir entrar al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice: no os engañéis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni las prostitutas, ni los ladrones, y la lista es larga, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Están atados. ¿Por qué? Porque la llave del evangelio no se abrió para ellos, no han querido, o el mismo Señor no les ha permitido quitar el velo de los ojos para que conozcan su verdad. Entonces, mire cómo manipulan a las personas con esto. Y esa llave es espiritual. Es tan sencillo como, por ejemplo, vemos en Hechos, miremos el libro de Hechos, Hechos 14, que lo busco acá, Hechos 14, 22 creo. Hechos 14, 22. En Hechos 14 podemos entender un poco más sobre la llave, esa llave que se le entrega a Pedro. Por eso Pedro en su primer discurso, allá en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, cuando él predicó, se abrió el reino de los cielos para todas las personas que escucharon este plan de salvación y de arrepentimiento. Y dice que se convirtieron más de 3,000 personas ese día, que recibieron el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, más de 3,000 personas. Pero los que no quisieron recibirlos quedaron atados. Y los que los recibieron, esas 3,000 personas, quedaron desatadas. Entonces mire lo que dice acá en Hechos de los Apóstoles. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas, ¿cuántas? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A ustedes quién le dijo que usted puede desatar eso? ¿A usted quién le dijo que puede anular eso? ¿Qué pastor o qué iglesia le está enseñando que usted puede anular eso? Es un requisito. Es un requisito. Y ya vimos que el Señor le entrega la llave a Pedro y a los discípulos para que entendamos que para entrar al reino de los cielos, la llave que va a abrir es que usted y yo pasemos por mucha tribulación. Es la mejor llave que tenemos para entrar al reino de los cielos. Ahí no está hablando de una llave física, está hablando de una llave espiritual. Porque si tú no te arrepientes, porque si tú no recibes esa tribulación de parte del Señor, la palabra de Dios dice que todo lo que a ti te pasa y a mí me pasa, bueno o malo, estando en el Señor, pasa para bien. Entonces,
Viene una tribulación a tu vida, viene un problema a tu vida, vienen cosas a tu vida, y lo más fácil es que un engaño venga y te diga, vamos a reunirnos, vamos a atar al demonio para que salga de ese problema usted. Es que usted tiene ese problema porque es que el diablo anda por ahí suelto, lo vamos a atar. Demonio, te atamos, todo el mundo empieza a gritar, atar al diablo, y el Señor no está hablando de eso, el Señor está hablando de tu fe, que cuando tú estés en ese momento de angustia, estés en ese momento, en ese problema, y sobre todo cuando venga la tribulación por causa del nombre del Señor Jesús, lo que debemos es esperar en Él, pedirle misericordia al Señor Jesucristo. Nosotros no podemos darle órdenes al Señor para nada. Así hace como 15 días el pastor Germán nos hablaba de la voluntad de Dios. Se hace la voluntad del Señor Jesús, no la nuestra, no la de un predicador atando, desatando, arrebatando, quitando, gritando todas estas cosas que no son bíblicas y engañando a la gente. Lo que el Señor nos dice, sí, es que tú y yo vamos a pasar por muchas tribulaciones. El ser cristiano nos lleva a eso. ¿Quién le dijo a usted o que los pastores que están predicando esa prédica de mensaje de prosperidad utilizan mucho este vocabulario que les estoy diciendo, ese vocabulario de atar, desatar, anular, arrebatar? Eso no existe en las Escrituras. El Señor se hace la voluntad del Señor. Él es el que lo manda todo. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, pastores predicando que Dios no enferma a nadie, que eso es mentira. Entonces, como Dios no enferma a nadie, dicen ellos, entonces es más fácil engañar a la gente. Vamos a anular esa enfermedad. Enfermedad de mi hermano Pepito, la anulamos en el nombre del Señor. ¿Y a dónde está eso? Si el Señor Jesucristo dice, yo soy el que enfermo y yo soy el que sano. El Señor Jesucristo dice, yo soy el que mato y yo soy el que da vida. No, pero ¿cómo así, pastor? El Señor es el que lo mata a uno. Y sí, eso dice la Escritura. Vamos a Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. El Señor dice, ved ahora que yo soy. Ese nombre hermoso del Señor que le dijo a Moisés, dígale que yo soy, lo envió. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. O sea que no hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, no, hay un Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dice, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, dice el Señor Jesús, y yo hago vivir. Yo hiero, o sea, enfermo, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que usted no puede ni desatar, ni anular, ni arrebatar, porque el Señor dice, no hay quien pueda librar de mi mano. Si el Señor lo ató con una enfermedad, el único que lo desata es Él. Él es el único, nadie más. ¿Y cómo? Con sus rodillitas, con fe, manos arriba, como quiera, pero solo usted pídale al Señor misericordia. Misericordia, porque el Señor dice, misericordia es lo que yo quiero. Yo no quiero ni sacrificios, yo no quiero que usted vaya a Monserrate. Para los que no saben qué es Monserrate, por ahí hay un micrófono prendido, por favor lo apagan. Los que no saben qué es Monserrate, es una montaña altísima que queda allá en Bogotá, un cerro donde pusieron una catedral, y la gente en Semana Santa, que no existe en las Escrituras, la Semana Santa no es una celebración cristiana, es diabólica, se van en Semana Santa y llevan el muñeco a hombros, de rodillas, y hacen todas esas cosas, hacer todas esas sacrificios. Y el Señor dijo, yo no quiero eso.
o van a la iglesia y compran velas y se arrodillan y se ponen lo que derriten las velas en las rodillas para sentir dolor, una cantidad de cosas que, Dios mío, parecen puras películas de terror. Y eso el Señor no lo quiere. Él dice: yo lo que quiero es misericordia, no sacrificios. Y esos que ayunan 50 años y que se inventan el ayuno de Daniel, el ayuno de no sé qué, y con una cantidad de úlceras, porque el Señor no quiere esos sacrificios. Lo que el Señor quiere es misericordia, que usted sea misericordioso. Entonces, cuando el Señor dice: no hay quien pueda librar de mi mano, es porque no hay quien pueda librar de mi mano. Llegó Moisés y le dice: Señor, ¿cómo voy a dirigir su pueblo si es que yo soy como mudito? Yo tartamudeo mucho, Señor. Y entonces el Señor le dijo, vea lo que le dijo el Señor para que hiciera caso. Vámonos a Éxodo 4:10, 16. 4:10, 12. 4:10, 12. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor Jesús. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entonces el Señor le contesta. El Señor respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, es que él es cieguito porque hay un demonio. Vamos a orar para que ese demonio, vamos a atar ese demonio de ceguera. No, el Señor lo hizo ciego. Ahora, y decían, inventan, pero, y ahí es donde viene también esto de las maldiciones generacionales. Se perdió ese tiempito en esa iglesia escuchando usted eso. Porque la palabra de Dios dice que el hijo no heredará la entera del padre. O sea, el pecado del papá es el pecado del papá, porque el hijo va a llevar de eso. No, el Señor está diciendo que no es así. Y entonces empezamos a hablar que maldiciones generacionales. De aquí el Señor, cuando estaba el cieguito, que estaba sin el órgano de la vista, solo tenía los huecos, no tenía el órgano de la vista. Los discípulos de Jesús le preguntaron, porque también en esa época creían en las maldiciones generacionales, y todavía siguen con ese cuento por acá algunos predicadores. Y el Señor le preguntaron: Señor, ¿y por qué él es ciego? ¿Por culpa de su papá o de su abuelo? ¿Por él? ¿Quién pecó? Y el Señor Jesucristo dijo: no, ninguno pecó. Él es ciego para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y como Él es el creador, Él creó al hombre en la tierra y del barro. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Cogió tierra del suelo, escupió, hizo barro y se lo untó en los ojos y le creó los ojos. Hizo un milagro creativo el Señor Jesús, porque Él es el creador del universo. Entonces, ¿cuál atar? ¿Cuál desatar? Solo el Señor Jesús habla de atar y desatar. ¿Cuándo? Mire, mi hermano, a quien se arrepiente de sus pecados, lo que quería decirle a Pedro, la orden que se le da a Pedro es que se arrepiente de sus pecados, se le declara perdonado, o sea, desatado. Cielos abiertos, libre de cualquier culpa, pero a quien no se arrepienta, se le declara no perdonado, atado, cielos cerrados, culpable. Eso es lo que significa atar y desatar en ese versículo, allá en ese capítulo de Mateo 16, versículo 19. Para que ya
le quiten el llavero a Pedro. No habla de ninguna llave en el cielo. El único que puede abrir o cerrar en el cielo es el Señor Jesucristo. Apocalipsis. ¿Qué se me hizo Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hasta ahí, para no alargarnos más. ¿Sí está claro que quién es el único que abre y cierra? El Señor Jesús. Así que quitémosle ese llavero carnal a Pedro. Quitémonos esa idea, borremos el disco, reseteemos el disco que nos grabaron por allá en una iglesia tradicional, que se pasó del abuelo a papá, al bisabuelo, y nos están llevando a nosotros, y una peleadera, es que yo pertenezco a esa iglesia porque mi papá, porque mi mamá. No más, mi hermano y mi hermana. La única iglesia que existe es la iglesia del Señor Jesús. Él es la iglesia, nosotros somos su iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia. Por eso el que sigue al Señor Jesús se le llama cristiano. Hasta ahí, no más. El Señor no le dijo que usted llamaba cristiano ortodoxo, ni cristiano evangélico, ni católico, nada. El Señor dijo en Hechos 11:26, para que lo apunte y si quieren léalo, Hechos 11:26, que en una región llamada Antioquía, en esa época, no Antioquia, Medellín, allá en Colombia, no, en Antioquía se le llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos. Hechos 11:26 dice eso. Entonces, usted es cristiano, así que ya no nos dejemos lavar más el cerebro, limpiémonos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma de toda esa basura que nos enseñaron. Que sí, que si le van a decir, usted está yendo a esa iglesia donde le lavaron el cerebro, diga, sí señora, sí señor, me lavaron el cerebro, estaba lleno de basura y el Señor empezó a habitar en mí y me ha hecho un hombre nuevo, un hombre libre, un hombre limpio, un hombre desatado. Eso es lo que quiere decir cuando a Pedro le dio las llaves, porque es la predicación, la llave a la entrada del reino de los cielos. Amén. Dice también la palabra del Señor Jesús en Lamentaciones 3, 37, 40. Mire lo que dice nuestro Señor, para que no nos dejemos engañar con ataduras y que lo arrebato y que anula esas palabras que dijo de mí. Todo ese lenguaje no cristiano. Dice Lamentaciones 3, 37, 40. ¿Lo encontraron? Yo espero, porque es que el libro, como casi no lo manejamos, está como perdidito, que está por allá después de Jeremías. Está después de Jeremías. ¿Ya lo encontraron? Yo espero, porque yo sé que hay hartas hermanas y hermanos que están por allá así todavía buscando y que me hacen acordar de donde el Señor me sacó, porque así era yo lento, porque no conocía la Escritura. Pero gloria al Señor, nos da habilidad, nos da memoria para saber dónde están los libros, y eso se consigue, es única y exclusivamente manipulando la Escritura, escudriñándola, porque esa Escritura aquí debajo del sobaco uno no le encuentra fácil la guía, tiene uno que estar hojeando y hojeando. Entonces dice Lamentaciones 3, 37, 40, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A ver, ¿quién de ustedes o yo podemos decir, esto sucedió pero el Señor no lo mandó? Nadie puede decirlo, porque el Señor es soberano.
se hace la voluntad del Señor Jesús. Ya leímos en otros capítulos que Él es el que hiere a las personas y Él es el que las sana, Él es el que las mata y es el que les da vida. Él es el que hace el ciego, al mudo, al que ve, al que no ve, al paralítico, al que camina. Él hace todo por Él y para Él. ¿Y quién le puede decir no lo haga? Él es el creador. Entonces, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Con eso te está diciendo mi hermana y mi hermano, si me está escuchando, que usted es uno de los atadores y desatadores y amarradores y no amarradores y anuladores. Te está diciendo, deja de decir tantas cosas que yo no he mandado eso. Yo lo que mandé a decir fue que si tú no te arrepientes estás atado. Y que si te arrepientes estás desatado. Eso mandé a decir con Pedro y los discípulos de Jesús. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De dónde sale lo bueno y lo malo? Del Señor Jesús. De nadie más. Él. No le echemos la culpa a ningún otro. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentémonos, dijo el otro. Lamentémonos en nuestro pecado, dice el Señor Jesús. Entonces, la misma Sagrada Escritura nos enseña que ese vocabulario no existe. Nosotros no tenemos el poder de anular nada. Nosotros no tenemos el poder de arrebatarle nada a nadie. Anulo, arrebato, declaro prosperidad para la congregación Casa del Sector Fuerte. Y dice el Señor, ¿yo lo mandé a que usted dijera eso? No, nos mandó a nosotros a predicar el plan de salvación y tiene que ver mucho con el arrepentirnos de nuestras malas obras. Eso es lo que nos mandó el Señor a predicar. Entonces, vamos a mirar el contexto de Mateo 18, donde vuelve y aparece, vamos allá a Mateo 18, donde vuelve y aparece atar y desatar. 40, yo no leí el 40. 40 de Lamentaciones 3, del 37 al 40. Yo oí 37 al 40. Y el 40, discúlpeme, gracias mi hermana. Dice, Lamentaciones, leí hasta el 39, si tiene razón, no leí el 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Eso es lo que el Señor dijo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No inventen. Deje de estar declarando y atando y desatando y enseñándole a la gente toda esa basura. Más bien, escudriñe la Escritura. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Miremos cómo estamos de sucios. Limpiémonos, dice el Señor, y que nos lamentemos en nuestro pecado para poder cambiar, para poder estar desatados, para poder estar libres y no seguir atados a ese pecado. Amén. Leamos Mateo 18. Mateo 18. Entonces les decía a ustedes que en Mateo 18 la palabra de Dios dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si usted se pone a leer, mi hermana y mi hermano, todo el capítulo 18, solamente el capítulo 18 del 1 al 35, tiene 35 versículos ese capítulo. Ese capítulo completo, usted lo lee y le puedo garantizar, mi hermana y mi hermano, que no van
a encontrar, a atar ningún demonio, ni desatar a ningún demonio. Ahí no está diciendo eso. Ahí no lo está diciendo. Lo que pasó aquí en este capítulo es que el Señor le da autoridad a los discípulos de Jesús para ejercer disciplina dentro de la congregación. Porque siempre va a haber una persona que va a pecar, entonces va a haber una persona que va a ser agredida por ese pecado. Y es donde viene el perdonar, y siempre el Señor nos convoca y nos invita a eso, a perdonar, como Él hizo en la cruz. Y Él nos da unas pautas para que manejemos en la iglesia, y esas pautas están bien establecidas acá, y todavía nosotros, yo que he predicado varias veces esta cita, no la saltamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy carnales, muy carnales, demasiado, usted y yo. Y esa cita, si la cumpliésemos al pie de la letra, no estaríamos atados con tanto problema. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está enseñando desde hace tiempo y nosotros no hemos querido escuchar. Me voy a adelantar hasta el versículo 15, porque usted puede leerlo en casa del 18:1 hasta el 14, y usted se va a dar cuenta que no va a encontrar atar a ningún demonio, desatar a ningún demonio. Ahí no encuentra atar al diablo, desatar al diablo, nada de eso. Usted no va a encontrar anular esto, no va a encontrar arrebatarle a esto, declarar esto, no va a encontrar eso. Va a encontrar que la congregación, todas las congregaciones en el mundo, tienen problemas, tenemos problemas de disciplina, tenemos problemas internos que son generados por el pecado. Entonces, ese atar y desatar en este capítulo exactamente, el Señor nos está invitando a eso, a que solucionemos nuestros problemas en la congregación. Dice así, 18:15, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la primera instancia, como podemos ver, que el Señor nos viene preparando hasta llegar al 18:18, que dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Él empezó a mostrarnos que si yo tengo un problema con mi hermano, estamos atados, o yo estoy atado o el hermano está atado por ese problema, según de donde venga la ofensa. Si yo ofendí, yo estoy atado, y por ende mi hermano también se va a atar, porque no hay una buena comunicación entre él y yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Señor me enseña: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. Reprenderle no es venirle a caer encima. Reprenderle es exhortarlo, es dialogar, hablar con él y decirle: vea, hermano, esto y esto está pasando porque su comportamiento es este. Entonces no se pusieron de acuerdo porque seguimos alterados. Entonces llamamos, dice la Escritura, el segundo paso, 16.
Si llega a escucharme, ahí en el 15 dice, hemos ganado a un hermano. Hemos ganado a un hermano, porque por ese problema ese hermano se puede ir, por ese problema el hermano se puede sufrir, puede dañarse. 16, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 3, máximo 3, mínimo 2, máximo 3. Porque es que hay hermanos que se enojan cuando escuchan que un hermano pecó y viene y dice, ¿y por qué no me dijeron a mí? ¿Por qué no me dijeron a mí? ¿Cómo ese pastor va a hacer eso? ¿Cómo ese hermano va a hacer eso? Porque eso no es un pastor, eso no es un hermano cristiano. Y se molestan porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Eran 2 o 3 y normalmente son ancianos de la congregación. ¿Qué es un anciano de la congregación? No el más viejito y canoso, no, que llevan tiempo escudriñando las escrituras, que el Señor le ha dado sabiduría en la escritura, que son testimonio para la congregación. Entonces se buscan esos 2 o 3. No dice, sea selectivo. Fulanito que le caiga bien, fulanito la que le caiga mal, no le diga. No, el Señor es bien claro. Él dice 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Sáquelo. Hasta ahí está hablando de demonios el Señor. Usted está escuchando que el Señor dijo ahí, anule, está arrebátele. No, no está usando ese vocabulario. El Señor está diciendo que si tú y tu hermano no se ponen de acuerdo, están atados. Y si se ponen de acuerdo, se desataron en el cielo. O sea, hay perdón arriba. Vea que la palabra nos lo va a enseñar. Entonces, es ahí donde viene el 18, que fue sacado de contexto, pero si empezamos a mirarlo como lo estamos mirando, el Señor nos va dando una guía de para dónde vamos y para dónde nos dirigimos. 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, o sea, el Señor desde atrás viene diciendo y le vuelve y nos dice, otra vez se lo voy a explicar. El Señor es tan hermoso que nos explica por parábolas, porque Él dijo que Él a los suyos les iba a explicar, le iba a enseñar esas parábolas, a los otros les iba a hablar por parábolas para que lo entendieran, pero el Señor siempre nos explica las parábolas a nosotros. ¿Vean? Dice, otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, está diciendo el Señor Jesús que si nos ponemos de acuerdo, estamos desatados. Porque si no nos ponemos de acuerdo, estamos atados. Amén. Y dice el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está diciendo, cuando esos 2 o 3 que se pongan se los llamen de testigos, Él está ahí en medio de ellos. Él está avalando esa reunión. Sabemos que el Señor está en todas partes porque Él es espíritu y lo llena todo. Pero Él hace énfasis en que ahí, en esa reunión, Él avala eso. Entonces mire que Pedro sí estaba entendiendo, Pedro sí estaba enfocado, porque desde Mateo 16 ya le estaba hablando el Señor de esa llave para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es esa llave? Aquí vuelve y nos va a dar otra llave para entrar. La llave que nos dijo allá en 16 es predicar el evangelio del arrepentimiento.
Y aquí viene una llave más hermosa que se llama el perdón. Sin esa llave nadie va a poder entrar. Porque ¿cómo vas tú a entrar al reino de los cielos sin haber perdonado a tu hermano? Le preguntaron al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dijo, el primero, amarás al Señor, Dios es uno solo, dijo. Oyes, Israel, el Señor uno es, uno, o sea, Él. Y amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y le doy un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor, resume el Señor diciendo, de eso depende toda la ley y los profetas. O sea, todo depende de esos dos mandamientos. Y en ese mandamiento, yo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no lo perdono? Es algo que no cabe, no concuerda. Yo no puedo amar a mi prójimo si no lo perdono, o si mi prójimo no me perdona. Es más, el Señor dice que cuando yo odio a mi hermano, me convierto en un ¿qué? Homicida. Imagínense, si yo odio a mi hermano, me convierto en un homicida. Dura la palabra, ¿cierto? Pero clarita. Entonces, mire que Pedro sí estaba enfocado en el mensaje que el Señor le estaba dando. O Pedro pertenece a otra iglesia, o Pedro no escuchó el mensaje de predicación de atar, desatar, anulo, arrebato, quito, pongo, llevo, todas esas cosas que se inventaron, porque Pedro entendió clarito el mensaje que el Señor le estaba viendo desde atrás, desde el capítulo 16 viene diciéndole, y mira lo que le dice Pedro, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Vea que el apóstol Pedro sí le estaba entendiendo al Señor Jesús que ese atar y desatar tiene que ver con perdonar. En este capítulo, en el otro, ese atar y desatar tenía que ver con la predicación, el arrepentirse. El que no se arrepiente está atado, y el que se arrepintió y dejó su pecado se desató y tuvo la entrada para el reino de los cielos. Tiene la llave, esa llave que le entregaron a Pedro en la predicación y a los discípulos de Jesús. Y acá el Señor Pedro dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, una vez por semana. No. Jesús, ¿qué le dijo en el 22? Dijo, por favor, yo quiero que se centren ahí. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso significa, no se ponga a multiplicar. Ya está haciendo cuentas acá en el celular y comienza, y una que llevaba, no. El Señor quiere decir, es un algoritmo, es un hebreísmo, dice, eso significa por siempre. Es una manera para decir siempre, siempre. Pedro le dijo 7, el Señor le dijo, no, 7 no te digo hasta 7, así le dijo, sino aún hasta 70 veces 7, mucho más que 7. ¿Sí me hago entender? Entonces, viene el Señor y nos va a ampliar un poquitico más sobre atar y desatar con esta parábola. Acá el Señor que se va a mencionar en esta parábola es el Señor Jesús. Entonces vamos a leerla despacio. Dice así el Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey. Mire que hizo un símil y comparación. El reino de los cielos, donde usted y yo estamos apuntando. Es ahí donde nosotros estamos apuntando, es ahí donde nosotros nos estamos dirigiendo, a entrar al reino de los cielos.
Y para entrar a los reinos de los cielos tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Esa es otra llave para poder entrar. Entonces, por eso compara aquí el reino de los cielos, porque el Señor nos está enfocando, nos está dirigiendo. ¿Para dónde va usted, mi hijito? ¿Para el infierno o para el cielo? Y Él nos hace una comparación. Tan hermoso el Señor Jesús que nos muestra cómo entramos al reino de los cielos. Nos da las llaves exactas para que nosotros podamos entrar. Lo que pasa es que nosotros somos muy duros de servir y no hacemos caso. Por lo cual, 18:23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sí? Ojo, esos 10,000 talentos pueden ser 10,000 pecados que usted tenga. Las 10,000 veces que ha pecado. Ahí está hablando de la cantidad de veces que pecamos. A este, 25, como no pudo pagar, ¿cuál? El que le debía 10,000 talentos. No pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Wow. Entonces aquel siervo, postrado, se arrodilló, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, su misericordia son para siempre. Para siempre es su misericordia. Y que todos los días, cada día, la misericordia del Señor está. Entonces, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, mire la palabra que está escrito ahí. ¿Qué dice? Le soltó. Lean bien, por favor, dice le soltó, haciendo énfasis en atar y desatar. Le estaba diciendo que él estaba atado con esa deuda. Por eso escribió ahí, le soltó. Ahí no le dijo, es que usted tiene un demonio de deuda. Usted tiene un demonio mala paga. Vamos a echarlo fuera. Reunamos toda la iglesia, vamos a hacer un espíritu de mala paga. Vamos a sacar el espíritu de mala paga y inventan otro espíritu. En otra prédica o en un estudio, vamos, la voluntad del Señor Jesús, a mirar esa clase, cuáles son los espíritus que habla el Señor. Hay una cantidad que se inventan, es que espíritu de borrachera, espíritu de seducción, espíritu de... Bueno, todos los espíritus chocarreros que inventan. Aquí, el Señor dice que fue movido a misericordia el Señor y le soltó. Y dice, soltó y le perdonó la deuda. Para que quede más claro, soltar. Acordémonos que la palabra soltar, venga, le repito por acá, que tiene varios sinónimos en el griego. Soltar, ¿sí? Viene del griego luo, desatar, aflojar, soltar, libre, soltar las cadenas, desatar, deshacer, quitar. Eso está en el original. ¿Y qué es lo que hace el perdón? ¿Qué es lo que hace el perdón? Luo, griego luo, o sea, desata, desamarra, quita cadenas. Eso es lo que hace el perdón. Eso es lo que hace el perdón. Soltar, para que tú no sigas atado. Pero saliendo aquel siervo, el 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El otro le estaba debiendo al Señor 10,000 y otro le estaba debiendo a este solo 100. Póngale cuidado lo que hizo.
100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me dé. Lo cogió del cuello y me paga o me paga. Y así somos nosotros. Tú tienes que pagar lo que me hiciste. Me dolió mucho. Yo fui muy buena contigo. Yo soy muy bueno contigo. O sea, yo soy muy bueno. Y el Señor dice, no hay ni uno bueno. Y cogemos a la persona que pecó conmigo y nos le paga y se nos olvida de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde me sacó el Señor a mí? ¿De dónde me sacó a mí? De la basura. Y entonces viene otro porque me ensucia un poquitico. No me toque porque me empuercó, no se lo perdono. El Señor dice que este personaje ahogaba al otro para que le pagara lo que le debía. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, así como él hizo ante el Señor, el que le debía 10,000, este consiervo del siervo se postró ante él como él lo hizo ante el Señor. ¿Cierto? Le rogaba. Él también rogó como él un día rogó y fue perdonado. Y se olvidó que cuando él se dobló rodilla y rogó, lloró a moco tendido, el Señor lo perdonó. Y viene otro y se le arrodilla al frente y no lo perdona. O sea, lo ató. Lo ató. Miren lo que dice ahí. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, todo. Mas él no quiso, no quiso. Como todavía hay una cantidad de gente que no quiere perdonar a su hermano. Todavía hay gente en la congregación que no perdona. No perdona. Y no perdona. O dice, yo te perdono, pero no olvido. ¿Perdonó? No. Yo no te perdono, pero cada vez que me quito la camisa y veo la cicatriz, me acuerdo de lo que me hiciste. Sigue atado, mi hijito. Sigue atada, mi hijita. Y si no perdonas, no entras al reino de los cielos. ¿Lo digo yo? Lo dice el Señor Jesucristo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Ah? A él le perdonan la ida a la cárcel, a él le perdonan quitarle a la mujer los hijos, le perdonaron mucho más a ese señor. O sea, el Señor te está diciendo a ti, yo a ti te he perdonado mucho más. Yo a ti te he perdonado mucho más. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué insistes en alzarte, en ensalzarte con tu hermano y no perdonar? 31. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, toda la congregación se entristeció. ¿Y qué hace eso? Cuando la comunidad se entristece, empieza a murmurar. Y entonces empezamos a pecar todo el mundo. Por no arreglar eso desde atrás, cuando el Señor dijo, usted y él solos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron todo a su Señor, todo lo que había sucedido y había pasado. Esa es la manera de arreglar las cosas con el Señor. Con el Señor. No contárselo a toda la congregación. Y el Señor les dio un orden. ¿Cuándo se lo cuentan todo el Señor? Cuando tú y él se ponen de acuerdo. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo bueno. No, le dijo, ¿siervo qué? Malvado. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné, o sea, te solté, te desaté, porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debes tú, hermana y mi hermano, tener misericordia de tu hermano como el Señor tuvo misericordia de ti? Yo quiero que nos llevemos eso para nuestra casa, en nuestro corazón, y analicemos. Y hoy mismo, terminando esta prédica, coja el teléfono, coja un bus, un taxi, el metro, váyase a pie, el chat si están de distancia, y pídale perdón a ese hermano, a esa hermana, pero de corazón, acordándote que hoy tú eres cristiano y estás congregado aquí, porque el Señor te perdonó a ti, y mucho más quizás de lo que tú tienes que perdonar hoy. Dice, Señor, ¿no deberías tú también tener misericordia? ¿No debemos nosotros tener también misericordia? No debemos tener, tenemos que tener misericordia de todos nuestros hermanos, nuestros amigos, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, 34, su Señor enojado, ojo, mire que el Señor dice que el Señor se enoja. Si tú no perdonas, Él es nuestro papá, y como papá se pone bravo, ¿sí? Enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El Señor se va a encargar que si tú no perdonas, tienes que pagar entonces lo que tú debes. De la misma manera en que tú perdonas, el Señor te perdona. Lo digo yo, le dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura. Mire cómo termina este capítulo 18. Todo el capítulo 18 termina aquí diciendo, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así el Señor Jesús nos va a hacer a nosotros. Nos va a hacer igual. ¿Cómo? Como le hizo a ese que se le perdonó mucho y no quiso perdonar. Así, ¿qué le hicieron? Pues mejor lo cogieron y lo amarraron y lo echaron al infierno. Así de fácil. Porque no vimos esa llave que le entregaron a los discípulos de Jesús para disciplinar, estamos viendo esa llave para entrar al reino de los cielos. Y esta llave que aquí está hablando de atar y desatar, significa que si tú, ojo, de cierto os digo, que si lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, significa que si tú no perdonas, tú no serás perdonado en el cielo. No lo serás. Lo afirma el Señor Jesús. Y dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que todo lo que tú perdones aquí en la tierra, el Señor te va a perdonar todo ahí en el cielo. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios está llena de citas, pero así, llena de citas que nos invitan a todos nosotros a perdonar. Con estas citas cerramos esta prédica. Mateo 6, 14, 15. ¿Qué hermana me puede leer o hermano allá en las Escrituras me puede ayudar? Mateo 6, 14, 15. ¿Quién me puede ayudar? Pastor, ¿lo puedo leer yo? Claro que sí, Daniel. Porque si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Mire que
el Señor está clarito con ese Mateo 18, 18. Yo creo, mi hermana y mi hermano, que usted se lleve en su corazón para cuando usted llegue a esas congregaciones y le inviten un día, porque un día la van a invitar a una congregación, y cuando usted empiece a ver la atadera y la desatadera y la anuladera, salga de ahí porque está perdiendo su tiempo, están pisoteando la palabra de Dios, están manipulando la palabra de Dios. Lo que el Señor está diciendo es que tú debes arrepentirte de tus pecados y que tú y yo debemos perdonar siempre, hasta 70 veces 7. Proverbios 17:9. ¿Quién me hace el favor y me lee Proverbios 17:9? Buenos días, Luis Eduardo. Señor le bendiga. María Piedad del Señor Jesucristo el Todopoderoso me la bendiga. Amén, amén. Igualmente para todos ustedes. Gracias, María. Proverbios 17:9. Dice la palabra: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. Yo tengo una nueva versión internacional que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en las ofensas divide a los amigos. Efesios, gracias María Piedad. Efesios 4:32. ¿Quién me hace el favor y me lee Efesios 4:32? ¿Con quién? ¿Se lo puedo leer, pastor? Claro que sí. Aquí le va. Saludos. Pastor Pilar desde Nuevo México. Desde Laredo, Texas, Estados Unidos. Bienvenido, mi hermano pastor. El Señor Jesucristo lo bendiga. Por favor, Amén. Ayúdeme con esa cita. Amén. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Qué palabra tan hermosa. Gracias, pastor. El Señor lo siga bendiciendo allá a su congregación. Saludos. Usted Un abrazo. también. Amén. Gracias. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Mateo, Colosenses 3:13. Colosenses. ¿Sí? ¿Con quién? Hermano Nelson. Pastor. Señor. Colosenses 3:13, mi mayor. 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. Amén. Así como Cristo. Gracias, mi hermano Nelson. Gracias, mi hermano Nelson. Marcos 11:25. Amén, pastor. ¿Con quién? Con Isabela. Isabelita Pérez, hija hermosa mía, el Señor me la bendiga, alegras mi corazón con tu voz. 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra uno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gracias, Isabelita. El Señor Jesucristo me la bendiga, y un saludito por allá a Danielita y un beso a la mamá. Amén. Mis hermanos, podríamos quedarnos mucho tiempo mirando en las escrituras cualquier cantidad de citas que el Señor ha preparado para nosotros y nos ha dejado. Pero yo pienso que la mejor cita y el mejor ejemplo que el Señor nos dio de perdonar fue Él mismo, en la cruz. En la cruz. Él murió perdonando todos nuestros pecados.
Él derramó su sangre en la cruz para limpiarnos a nosotros de pecados, a todos aquellos que creamos en su nombre. Así que yo sé, yo lo digo, yo lo sé porque yo también lo vivo. Es muy difícil perdonar, pero es un ejercicio que un cristiano debe estar haciendo a diario. Debemos estar haciéndolo, porque si no, el Señor no nos va a perdonar. Y tanto ustedes como yo estamos acá congregados porque tenemos fe de que el Señor Jesucristo va a venir. Y cuando venga el Señor Jesús, que no nos encuentre a nosotros por ahí en enemistades con los hermanos, no perdonando, no amándonos unos con otros, guardando rencores, odios, venganzas, una cantidad de cosas que no nos dejan avanzar como cristianos y no nos dejan ser misericordiosos, porque eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Misericordia es lo que quiero, dice el Señor Jesús. Así que si estás atada, hermana y hermano, si estás atado, hermano y hermana, el Señor nos invita a que nos soltemos. Vamos al libro de Juan para despedirnos con esta cita. Juan 20. Y entonces esto apoya un poco más para que entendamos esos dos mensajes, esos dos capítulos, el capítulo 16 que se le habla a Pedro, que se le da la llave para que ate y desate en el cielo y en la tierra, y allí también a los discípulos para que aten y desaten en la tierra para el perdón. Aquí el Señor nos enseña que lo que quería decir era esto, esa potestad que le da a los discípulos de Jesús para hacer lo siguiente. El libro de Juan 20, versículo 23. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo por medio del Señor Jesús. Mire, el 22, para que entendamos. 22, 23. Capítulo 20, versículo 22, 23. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Atar y desatar. No se deje engañar de esos pastores y pastoras. En primer lugar, las pastoras no deben predicar, porque no está escrito en las Escrituras. Entonces, si una pastora le está predicando que ate y desate y desamarre, peor, salga, porque ni ella puede predicar, porque el Señor no la mandó a eso. Y segundo, está diciendo mentiras. Si hay algún hermano o alguna hermana que me está viendo por medio de este medio, perdone la redundancia, le pido perdón si en alguna manera le he fallado. Me gustaría que se comunicara conmigo y me expusiera en que le he fallado, porque de seguro quiero pedir perdón, porque esta palabra me lleva a eso y yo quiero entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo les bendiga, les amo mucho en Cristo Jesús. Que tengan una excelente semana, bendecida y en victoria en el nombre poderoso del Señor Jesús.